Vamos a tratar de terminar un poquito antes de las 10 y vamos a tratar de terminar el primer tema. ¿Se acuerdan dónde quedamos la anterior semana? ¿Qué parte quedamos? ¿No se acuerdan? Bueno, vamos a hacer una rememoración entonces desde un principio. Estamos estudiando uno de los protozoarios intestinales, es decir, los que viven en el intestino. Este vive en el intestino grueso, es un protozoario llamada entomeba histolytica, que provoca una enfermedad que se llama una amebiasis. Ya hemos puesto dos casos clínicos para que puedan ustedes diferenciar una disentería parasitaria provocada por amebas o una disentería provocada también por bacterias. Ambas pueden presentar deposiciones con estrías de sangre, pero nosotros las podemos diferenciar clínicamente si es parasitaria o si es bacteriana por las manifestaciones clínicas. En las bacterianas generalmente vienen con deposiciones con estrías de sangre, pero tienen fiebre, generalmente, tienen fiebre alta. La disentería parasitaria por amebas generalmente no provocan fiebre. Las disenterías bacterianas generalmente comprometen el estado general del niño, lo deshidratan. En cambio, las disenterías parasitarias generalmente no comprometen el estado general, no lo deshidratan al niño. Otra diferencia es que las disenterías bacterianas generalmente son agudas. En cambio, las disenterías parasitarias, en este caso la amebiasis, son prolongadas o crónicas. O sea, no es Recording in progress. agudo. Eso uno puede diferenciar clínicamente cuando viene un niño con deposiciones con estrías de sangre. Ahora, nosotros si queremos saber si es una disentería parasitaria y saber si tiene ameba, ya no podemos clínicamente. Porque es muy difícil saber. Acuérdense que mencionamos que 3 parásitos pueden provocar deposiciones con sangre. También protozoarios que causan también deposiciones con sangre, que lo vamos a estudiar después, que se llama Palatinum coli, que es un protozoario también, que también vive en el intestino grueso, al igual que la entomeba histolytica. Pero también hay de los helmintos, nematelmintos intestinales, hay un parásito que provoca deposiciones con sangre, que se llama Trichuris trichuria. ¿Y por qué sale con sangre la caquita? Porque este parásito se ubica generalmente en la parte terminal del intestino grueso, en el recto o en el sigmoide. Entonces ahí penetra la mucosa, la lesiona la mucosa, la invade la mucosa, entonces la hace sangrar. Entonces sale el excremento y arrastra esa sangre, por eso sale sangre roja. Porque si este parásito se alojara en el intestino delgado, la sangre no va a salir roja, va a salir negra. Bueno, entonces yo necesito para determinar si es una amebiasis, clínicamente no puedo decir si es una disentería parasitaria, pero no puedo decir esta es una amebiasis. Obviamente, por epidemiología sí. ¿Qué quiere decir por epidemiología? De que, digamos, uno de los parásitos que más frecuentemente provoca deposiciones con sangre es la entomeba histolytica. Entonces, digamos, si no tuviera acceso a un laboratorio, entonces podría tratarla como amebiasis. Pero si yo estoy en condiciones de realizar un diagnóstico laboratorial, hay que hacerlo, porque no hay otra manera de determinar. Entonces, los análisis laboratorios que generalmente se solicitan cuando uno sospecha una disentería parasitaria, es lo que ustedes van a hacer con su ayudante, o lo que han escuchado, o lo que han leído, que se llama un parasitológico, o un coproparasitológico. ¿En qué consiste? Ustedes solicitan una muestra de heces fecales, tiene que ser fresca, y si no pueden hacerlo ese rato, lo ponen en un vaso herméticamente cerrado y lo ponen a la heladera.
Porque cuando ya llevan una muestra después de varias horas, ya no van a ver la forma trofosítica porque se mueren inmediatamente, casi rápido cuando salen las heces fecales. En cambio, pueden ver, sí, quistes. Espérenme un ratingo, por favor, ya bien. Hola, Juancito, estoy ocupadito ahorita, estoy pasando clases. Anda por el estar médico, ahí patasca. Ya, pues, ya estoy, ya, pues, ya, chao, chao. Ya. Entonces, tengo que pedir un copro parasitológico. Entonces, una muestra de heces fecales, y entonces el laboratorista, y ustedes como médico general, cuando salgan o hagan medicina comunitaria, lo pueden hacer, es muy simple. Agarran una muestra, un portaobjeto, ponen en ambos extremos del portaobjeto un poquito de heces fecales, en uno le ponen suero fisiológico y en el otro le ponen solución de Lugol. Y ahí entonces lo esparcen, ponen el objeto en cada uno, lo ponen al microscopio y observan. ¿Y qué va a reportar el laboratorio? Si es que tuviese entonces estolítico. Va a decir, se observan quistes y trofozoitos en tu ameba histolítica. Ya está el diagnóstico hecho entonces. Pero lamentablemente, la sensibilidad de un copro parasitológico es casi 50%. O sea, en otras palabras, un copro parasitológico negativo no excluye que no tenga una amebiasis. El 60% solamente te puede dar de posibilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Deberíamos pedir un parasitológico seriado. ¿Qué significa? Que tenemos que tomar muestras una por día, 3 muestras. Con eso la sensibilidad te llega al 95%. O sea, ya uno puede casi decir, sí, no tiene amebas en tu ameba histolítica. Muy bien. Existe otra manera. Bueno, si es bacteriana es mediante un cultivo y antibiograma. O sea, si el niño tiene disentería, es decir, deposiciones con sangre, con moco y sangre, y queremos saber y sale negativo el parasitológico y el paciente tiene fiebre, está deshidratado, inicio agudo, súbito, entonces le pido un cultivo y antibiograma. Si quiero saber cuál es la bacteria que me está causando. Entonces ahí dirá, no, Escherichia coli enteroinvasiva o dirá Shigella disenteriae o cualquier bacteria que la. Pero esta clase es de parasitología, entonces nos vamos a buscar a entomema histológica. Entonces, ese es el análisis fácil de realizar que ustedes pueden hacerlo y si disponen de un microscopio, cuando viajen a un lugar donde vayan a hacer medicina comunitaria. Muy bien, entonces, en las clases de parasitología, vamos a hacer un pequeño paréntesis, son paramédicos. Cuando yo entré docente de parasitología, comencé yo dando parasitología en la René Moreno con los primeros estudiantes que entraron, lamentablemente los docentes, y hasta ahora todos los docentes son bioquímicos, excepto una, Marta, la doctora Marta, que era bioquímica, y después también ya ahora es médico, también, porque estudia medicina. Pero más lo enfocaban para bioquímico, más la técnica, que nosotros no, pues no, nosotros como ustedes como futuros médicos, lo que necesitan saber es la clínica y saber qué análisis solicitar y en algunos casos realizar como esto, parasitológico simple, pero no enfocados en las técnicas. Eso es más para el que está estudiando bioquímica, ¿no? Para nosotros los médicos debemos conocer, sí, debemos hacer determinadas pruebas, cómo se hace, sí, pero no nos enfocamos ahí. Pues, ¿no? Entonces yo les cambié el chip, le dije, no, este muchacho tiene que estar estudiando para ser médico, no para bioquímico. Entonces, nosotros nos enfocamos más en la parte clínica. Y gracias a Dios, antes se tomaba un solo examen de todos, eran multigrupos, y yo lo hacía el examen, y lo hacía pues como para médicos, pues, incluso o sea, como casos clínicos, iniciándolos ustedes, aunque están empezando, a que puedan utilizar el razonamiento clínico para hacer el diagnóstico. Bien, entonces esa era una de las formas de reconocer. Otra forma, que es mucho más sencillo, es solicitar una prueba de detección de antígenos en heces fecales. Esa es una prueba con alta sensibilidad y especificidad. Solicita igual heces fecales y se pone ahí detección de antígenos fecales. Y la otra, ya fui ya.
Anda, que hay patasca, para disculpar. La otra es también una prueba serológica, también de alta sensibilidad, especialmente para las meriasis extraintestinales. ¿Qué quiere decir? Que esta enfermedad que estamos estudiando, que es provocada por la entomemia histolítica, no solamente puede provocar alteración intestinal, sino también extraintestinal, es decir, fuera del intestino. El hígado, por ejemplo, provocar una ameboma o un absceso hepático. Entonces ahí vos solicitas esta prueba serológica. Y una prueba que está en boga, que es muy buena, que sí necesita un personal entrenado y capacitado, no cualquiera lo hace, que es el PCR, que es el que hacen para el SARS-CoV-2. No es la proteína C reactiva, que es normalmente una prueba de un marcador inflamatorio, sino esto se llama reacción en cadena de la polimerasa para entomología histolítica, también de alta sensibilidad. Muy bien, entonces eso es en cuanto al diagnóstico. Estamos haciendo, porque no me acuerdo dónde quedamos la anterior semana. Entonces, cuando ustedes piden el parasitológico simple, un coproparasitológico, y el reporte les da de laboratorio, se observan quistes de entoameba histolítica. Entonces, y el paciente, digamos, ustedes le hicieron solamente un análisis por hacerle, digamos, porque iban a trabajar de garzón, iban a trabajar en un restaurante, y siempre les piden el carnet de salud y les piden análisis parasitológico. Y el reporte es, se observan quistes de entoameba histolítica. ¿Qué significa para mí eso como médico y a ustedes como futuros médicos? ¿Qué les está indicando? Fue un análisis aleatorio, o sea, porque quisieron hacerse, no porque estaban enfermos, no tenían nada. Entonces quiere decir que ese paciente tiene la infección, pero no presenta sintomatología. La mayoría adquirimos la infección y no presentamos síntomas. ¿Qué quiere decir? Que comemos una hamburguesa con una lechuga y unos tomates y ahí había tenido entomemia histolítica porque no la lavaron bien. Y después, digamos, al tiempo yo me hago hacer otro análisis y por ahí adquirí la infección, pero no estoy enfermo. Son dos términos diferentes. Infección es cuando vos tenés el parásito, pero no tenés sintomatología. Y enfermedad es cuando vos tenés el parásito y tenés sintomatología. En este caso, el paciente, ese que vino con el laboratorio que decía, se observan quistes de entoameba histolítica, entonces esa es una amebiasis asintomática. Fue un análisis aleatorio, no fue porque tenía algo. En cambio, en esto generalmente les decía que los que adquieren la infección, es decir, ingresan por la vía oral mediante la ingestión de una verdura mal lavada, mediante de la ingestión de aguas contaminadas con heces fecales con entomemia histolítica, el 90% no tienen síntomas. Son hallazgos casuales. Entonces, si el reporte solamente dice quistes de entomemia histolítica, quiere decir que esa es una amebiasis asintomática. Es un portador sano. En otras palabras, se lo llama portador sano. Es decir, puede transmitir la enfermedad. Él en ese momento no tiene nada. En ese momento. Pero posteriormente puede presentar una colitis aguda mediana. O puede complicarse y perforar. O sea que hay que hacer tratamiento, aunque no tenga síntomas. Entonces, ese es el análisis que uno hace cuando tiene el resultado. Por el contrario, si el resultado dice se observan trofozoitos de entomemia histolítica, ahí ya cambia. Generalmente cuando tiene trofocitos tiene síntomas, o sea, ya es cuando tiene deposiciones con sangre. Porque el trofozoito es el que provoca la lesión. El trofozoito es el que penetra la mucosa, la lesiona la mucosa y se va a la submucosa. Entonces, las formas morfológicas de diagnóstico laboratorial de la entomemia histolítica
o de los protozoarios en general, son la forma morfológica de quiste, que es la forma de resistencia, que es la forma de cómo yo me contagio. La otra forma es la forma trofozoítica, o forma vegetativa, o forma de reproducción, o forma la que invade la mucosa y provoca sintomatología. Esta forma, cuando un paciente defeca al aire libre, generalmente donde no tiene saneamientos básicos, y tiene una infección con enterobiotolítica, va a eliminar en las heces fecales, a la intemperie, quistes y trofozoitos. Los trofozoitos rápido se mueren en el medio ambiente. En cambio, el quiste puede durar meses. O sea, ahí es la forma de resistencia. Ahora, si yo ingreso por vía oral, ya sea a través de un alimento, a través de un agua, ingreso trofozoito, que estaba recién hizo caquita y se contaminó, los peladitos juegan en la tierra, como son niños, no saben, la tierra, meten su mano a su boca y estaba esa tierra con ese fecal reciente, ingresa el trofozoito y el quiste. ¿Qué pasa? Al llegar al estómago, ¿qué tenemos en el estómago? Ácido clorhídrico. Entonces llega al estómago y lo mata pues al trofocito, o sea, no entra igual. Aunque yo ingrese por vía oral, que sea una deposición reciente, el ácido clorhídrico lo mata. En cambio, el quiste no, porque el quiste está envuelto bien con una membrana muy resistente. Entonces, ¿qué hace esto cuando pasa al estómago? Reblandece esa membrana. Llega al intestino delgado, al duodeno, y ahí libera, esa membrana libera un trofozoito. Y este trofocito migra y se va hasta el intestino grueso, y ahí comienza a multiplicarse por división binaria. Quiere decir, binaria es que de uno salen dos. Comienza a multiplicarse. Este trofocito se pega a la mucosa porque producen una lectina de galactosa y N-acetilgalactosamina, que es la que le facilita pegarse ahí en la mucosa. Y luego también produce esta enfermedad histolítica unas proteasas, que son unas proteínas líticas con ameoporos que logran penetrar la mucosa. Y entonces va a sangrar y va a presentar la posición con sangre. Cuando las condiciones son desfavorables. Cuando las condiciones son favorables, este quiste que está pegado ahí, que no todos entran, luego se desprende de la mucosa y se transforma en quiste, se vuelve a enquistar. Y ya elimina con la heces fecales como quiste o como trofozoito. Por eso que a los pacientes asintomáticos, que fue un análisis casual, por ejemplo, acá en el hospital donde yo trabajo, a todos los pacientes que entran con algún problema gastrointestinal o con un problema respiratorio, se les hace coproparasitolítica de rutina. De rutina uno dice, a ver, pedir un análisis de rutina, le pide un hemograma completo, general de orina y un coproparasitológico. El paciente entró por un problema respiratorio, por una neumonía, pero le hacen un parasitológico. Y en el resultado se observan quistes de entomedia histolítica. Entonces, esa es una meriasis asintomática, es un portador sano. ¿Hay que hacer el tratamiento? Hay que hacer el tratamiento. ¿Por qué tenemos que hacer el tratamiento si no tiene síntomas el paciente? ¿Por qué se va a transmitir la enfermedad? Pues está como portador sano. No está enfermo en ese momento, pero va a contaminar a otras personas. Por eso hay que hacer. También y fundamentalmente hay que hacer tratamiento. Porque ese quiste, como ya dijimos, entra por vía oral, se reblandece en el estómago, luego pasa al intestino delgado y ya libera el quiste, o digo, el trofocito. Entonces, puede en algún momento complicarse de ser asintomático a ser sintomático. Entonces, por eso hay que ser enfermo. Solo que el tratamiento no se hace con las drogas habituales. ¿Cuáles son las drogas habituales? Famoso metronidazol, el tinidazol, cefnidazol, nitazoxamida. Pero en estos pacientes, esos medicamentos utilizados para las disenterías medianas. Cuando decimos disentería, cuando tiene deposición de sangre. Ahora, si es un paciente asintomático o tiene unas diarreitas nomás así sin sangre y el diagnóstico es, se observan quistes de entomedia histolítica,
Entonces el tratamiento se hace con amebicidas de acción solamente que actúan ahí en el lumen intestinal. Y ahí tenemos varios. Lo más importante es la parabomicina o el plato de dioxanida. Eso se utiliza, actúan tópicamente, o sea, no se absorben, no pasan a la sangre. En cambio, si es una medida, si es una disentería, hay que darle el metronidazol y después del metronidazol o el secnidazol o el tinidazol, después de eso ya se le da también estos antiamebianos de acción luminal. Ahora, si el resultado de ese análisis dice, se observan quistes de Entomeba coli, yo les pregunto, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es su conducta? Nada, porque esa es una ameba no patógena. Es una ameba comensal. Es decir, vive en nuestro organismo, se alimenta de nosotros, se reproduce en nuestro organismo, pero no causa daño. Por lo tanto, esa no hay que hacer tratamiento porque es no patógena. En cambio, la otra, la Entomeba histolítica en su forma quística, esa en algún momento puede causar daño. No, esta Entomeba coli o Entomeba gingivalis o Harmani, son varias que hay, o Entomeba fragilis, son amebas no patógenas. Si informa el laboratorio que tiene uno de estos, no le hagan tratamiento. No se debe hacer porque son amebas no patógenas, son amebas comensales. Pero, ¿qué te está indicando en ese paciente cuando viene un laboratorio que tiene estas entomebas no patógenas? Te está diciendo que ese chico está comiendo ese fecales o esa familia. ¿Por qué? Porque el modo de transmisión es oral. Ah, doctor, pues también yo leí que se puede transmitir por contacto sexual. Sí, también se puede. Sobre todo los homosexuales. Puede transmitirse. Es poco frecuente, pero puede. ¿Qué complicaciones puede dar nuestra enfermedad? Complicaciones que te pueden matar. La amebiasis, acuérdense que les dije que es la segunda causa de mortalidad por parásitos. La primera es la malaria. O sea, causa muerte. ¿Cómo se mueren? Esta, como provoca una lesión en la mucosa, puede provocar una úlcera y esta seguir cavando, digamos, en términos vulgares, y la va a perforar. Y si la perfora, se va a salir la heces fecales a la cavidad abdominal y va a provocar una peritonitis. O a veces, que es muy poco frecuente, puede, en una infección aguda, rápido perforar, se llama amebiasis fulminante aguda. O puede provocar un ameboma en el hígado o un absceso hepático, que eso también puede llevar a la muerte. Son complicaciones que te pueden llevar a la muerte. Un poquito esto de la sintomatología clínica. Entonces, cuando yo ingreso el heces, o digo aguas contaminadas con heces que tengan entomeba histolítica, el 90% van a ser asintomáticos, es decir, tiene la infección, pero no está enfermo. Un 10% puede provocar una amebiasis aguda, y solamente ese 10%, el 1% puede provocar disentería, o sea, una colitis amebiana disentérica. Y el 9% puede tener diarreas, pero sin posiciones con sangre. Bueno, hemos picoteado un poquito así el resumen, que con esto vamos a terminar hoy día la parte de este tema, que se llama amebiasis, que es un protozoario. Puede ser que los protozoarios son organismos unicelulares. ¿Qué quiere decir? Que tiene una célula. O sea, por lo tanto, vos no lo podés ver a simple vista, como un helminto, por ejemplo. Un trichuri lo ves porque mide de 1 a 2 centímetros. Un asquerolombricoide lo ves porque mide 20 a 30 centímetros, su parásito, su forma de parásito adulto. Generalmente los helmintos son multicelulares. Todos los protozoarios, que estamos empezando a estudiar, que se llama Entomeba histolítica, son organismos unicelulares. Solamente es una célula, y que tiene todo lo que tiene la célula. Tiene una membrana celular, tiene un citoplasma, tiene un núcleo y tiene un nucleolo. Y aparte tiene elementos extras. Por ejemplo, la ameba es un protozoario aflagelado. ¿Qué quiere decir? Que no tiene flagelo. La Yardia lambda, que es un protozoario, ya no es en forma redondita, tiene forma piriforme,
el trofocito, también tiene forma trofocito y forma quiste. Ese es un protozoario flagelado, tiene flagelo, anteriores, posteriores y laterales. Hay otro parásito que también, aparte de su membrana, citoplasma, núcleo, macronúcleo y micronúcleo, tiene cilios. Estamos hablando de Balantidium coli. Estos cilios y estos flagelos son los que le permiten la movilizarse a estos protozoarios. ¿Y cómo se moviliza la entomema histolítica si es aflagelado? Por pseudópodos, o sea, se va como si su instinto se alargara, así. Se llama por pseudópodos. Esa es la forma de locomoción. La forma de reproducción binaria. La forma de alimentación es por ósmosis. Muy bien, entonces ahora vamos, eso es todo. Después van a preguntar, vamos a compartir para mostrar las diapositivas. Acuérdense que, José, la estás grabando la clase, ¿no? No está José, pero yo la estoy grabando. Me dijo que la grabe. Ah, ¿ya quién habla? Nicolás Casat. Ah, ya. Entonces, por favor, la baja. José Rodríguez, ¿no? El que nos está prestando el son. Sí, él me lo pasó a mí. Ah, muy bien, Nicolás. Entonces, grabalo para que eso después vos lo subas a la plataforma y se lo pases a tu compañero. Yo no le voy a pasar la vía, pues pasen la vía para ustedes, grabenla y edítenla, porque al hacer eso estás aprendiendo. Siempre tiene que costar algo, porque si lo haces todo fácil, no sirve, rápido te olvidas. Ya, voy a compartir entonces. Ya. Bien. Se ve ahí, ¿no? No es necesario que la amplíen la imagen, ¿no? Sí, se ve bien. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a hacer rapidito, ya esto lo hemos visto, los parásitos intestinales y tisulares más frecuentes de esta región, ya lo vimos, lo hemos repetido 2 veces. Estos son los protozoarios intestinales no patógenos, es decir, los que no causan daño, son patógenos comensales. Hay los aflagelados que mencionamos hace un momento, Entomeba coli, Entomeba harmani, Entomeba gingivales, Endolima cnan, no sé, son varios. Y ese que está en negrilla, que es Blastocitis humilis, que está interrogado. En algunos, la mayoría son no patógenos, pero algunas veces produce sintomatología, por eso está en negrillas y con signo de interrogación. Pero también hay patógenos, mejor dicho, protozoarios no patógenos que tienen flagelos, igual que la Giardia lamblia, pero la Giardia lamblia es patógeno. Estos son no patógenos. La Chilosmastix Tichomonas hominis. Las Tichomonas vaginales esa es patógena. La hominis o las gingivales son no patógenas. Lo mismo, esto ya lo hemos visto. Estos ya son los patógenos. Hemos empezado por la entomología histolítica. Después vamos a continuar con Giardia lamblia, Balantidium coli. Esto lo hemos visto la anterior semana. Estos, los que habitan el intestino grueso y provocan lesión de posición con sangre, son la entomología histolítica y Balantidium coli. Y dentro de los helmintos, acuérdense que 3 parásitos provocan disentería. Entomología histolítica, que es la que estamos estudiando, Balantidium coli, que también es un protozoario, y Trichuris trichuria. Dentro de los protozoarios y dentro de las bacterias son hartas, todos los gram negativos. Más frecuentes, la Escherichia coli invasiva y la Shigella dysenteriada. Pero cualquier bacteria gram negativa te puede pasar. ¿Son las únicas? No, pues te puede provocar otros problemas inflamatorios, pero son mucho menos frecuentes. Cáncer, ¿no? Un adulto, si tiene deposición con sangre, tiene más de 60 años, no vas a pensar en amebiasis. Ahí vos, por la epidemiología, vas a pensar, no será un CA de recto o de colon. Hay que descartar. Bueno, los protozoarios son la forma, esto lo vamos a ver, esto ya lo vimos en el caso clínico. Lo vimos en los casos clínicos, los dos, ¿no? La anterior semana. Sí, doctor. Sí, bueno. Entonces, la amebiasis, hicimos esas preguntas, esto avanzamos. La etiología, acuérdense que las amebiasis son causadas por 3 amebas.
la entomeba histolítica, que es la realmente patógena, la entomeba dispar, que es la generalmente no es patógena, y la entomeba, una entomeba que antes se consideraba no patógena y que ahora es patógena. De estas, digamos, cuando ustedes hacen un parasitológico simple, no pueden diferenciar si es entomeba histolítica o es entomeba dispara o la entomeba Matkowski. No pueden diferenciar. Por eso es que, digamos, el análisis parasitológico, a no ser que observemos en ese parasitológico trofocitos con eritrocitos fagocitados que estén dentro de la célula. Pero normalmente no puede diferenciar, por eso que algunas veces está sobrediagnosticado. La amebiasis dice, no, es amebiasis. Y es una ameba, la no patógena, la dispara. Y se la achacamos a la entomeba histolítica, porque no se puede diferenciar. Entonces, la manera con la cual se puede diferenciar es utilizando la técnica del antígeno en ese fecales o la reacción en cadena de la polimerasa, la PCR. Doctor, una pregunta, va a disculpar que lo corte. Dime. La entoameba dispar o las amebas que no causan sintomatología es porque quizás no pasan al ciclo de trofozoito, se mantiene nomás en su forma quística. No, tiene, o sea, la dispar tiene forma quística y tiene forma de trofozoito. Tiene, solo que no es patógeno, no causa lesión. Tiene las dos formas, o sea, quistes y trofozoito. Y cuando vos ven el parasitológico simple, te lo informan siempre como dispara, no sé, o digo como entomeba histolítica, y a veces es un falso, ha sido una dispara, o sea, una no patógena, o sea, la que no produce daño. Estas no son como las otras, digamos, la entomeba coli, las armani, esas no son no patógenas. Estas son patógenas, pero no causan daño. Es como la amebiasis, estamos diciendo que el 90% son asintomáticas. Tienen la infección, pero no causan daño. Pero pueden en algún momento transformarse en invasivos. En el caso de la entomeba dispara, por el análisis así simple, a veces no se lo puede decir. Entonces es mejor utilizar la detección de antígenos en ese fecal. Muy bien, el periodo doctor. de incubación, sí, dime. Muchas gracias. Ya. A veces no tengo el buen retorno. El periodo de incubación o el periodo prepatente se llama en parasitología. Es el periodo de incubación, que es el periodo de incubación, periodo prepatente, cuando ingresa en el organismo, digamos un virus, el coronavirus que está de moda, SARS-CoV-2, ingresa. No que yo me enfermo tras que ingresó el virus, no. Después de 3, 5 días, recién comienzo a tener sintomatología. O sea, ese periodo de incubación que está latente, a eso se llama periodo prepatente. Lo mismo en el parásito. No es que yo ingiero y ya me enfermo al ratingo. No, en el caso de la ameba puede tardar, o normalmente es de 2 a 4 semanas. En su libro a veces dice 4 días. Generalmente revisando es 2 a 4 semanas, hasta puede durar un poquito más. ¿Qué significa? Que yo ingreso, digamos, como o tomo un alimento de un agua que no es potable y estaba contaminada con heces fecales, con entomeba histolítica, no es que me enferme el otro día. No, después de 1, 2, 3, 4 semanas voy a tener síntomas. Eso se llama periodo prepatente. En este caso es más o menos de 2 a 4 semanas. Son hartos los casos, sobre todo en los países en vías de desarrollo, las causas de amebiasis. Y fíjense que es la segunda causa de muerte de causa parasitaria esta enfermedad que estamos estudiando. Esto ya lo hemos visto. Vamos a ir más rápido, si no, no va a tiempo. Entonces, las formas morfológicas. Aquí tenemos, estos son los trofozoitos. Esta es con una solución de Lugol. Fíjense, son blanquitos. Normalmente lo vamos a observar como esta forma de acá. Esta, o el trofozoito, así. Fíjense su membrana. Ahí está el núcleo y su núcleo y el citoplasma. No marca mi marcador, ¿no? Para guiar, a ver si puedo. Está marcando, doctor. Marca ya. Bueno. Y acá tenemos esta función, la que hacemos, la que ustedes van a fijarse, esta con solución de Lugol. Este es un quiste, fíjense, y miren, 3 núcleos. Generalmente son tetranucleados. Fíjense, tiene 3 núcleos con su nucleolo.
Esto es lo que ustedes van a observar en el laboratorio. Y esto es lo que les puede informar el laboratorio. O sea, va a mirar esto, entonces dice, se observan quistes de entomeba histolítica. Pero pues esta puede ser una entomeba dispar y se la achacaron a la entomeba histolítica porque no son indistinguibles. A no ser que aquí, en este tubocito, hubiera tenido unos eritrocitos fagocitados. Por eso es mejor solicitar antígenos en ese fecal. El trombocito tiene una movilidad unidireccional, es decir, emiten pseudópodos, o sea, sí, se van. No tienen cilia, no tienen flagelos, son flagelados. Tiene lo mismo que otros, ¿no? Citoplasma, núcleo, nucleo. El quiste generalmente es redondito, mira una membrana muy resistente. Y aquí la diferencia, ¿no? Fíjense el trombocito. En la fase reproductiva es la que una cola se va reproduciendo, se va multiplicando por división binaria. Es la forma que te va a provocar sintomatología, es la forma que va a invadir la mucosa. Es la forma móvil, por pseudópodo se va a tratar, por pseudópodo. En cambio, el quiste es la forma o fase de resistencia, es la cual te vas a contagiar. Es la forma infectiva, es la que vos te vas a contagiar ingiriendo quiste. Porque este quiste vive mucho tiempo por la intemperie y pasa por el estómago y resiste a la acción del ácido clorhídrico. Es la forma de cómo uno se contagia. No se mueve, pues. La que se mueve es la forma trombocítica. Generalmente tiene 1 o 4. Esta es la forma del trombocito. Si el ambiente es favorable, va a penetrar la mucosa. Si el ambiente es desfavorable, se va a desprender, va a dar el prequiste, quiste inmaduro y quiste maduro, que es lo que se elimina la heces fecales. Una cosa, esto una vez un paciente ya haga su proceso evolutivo que se llama ciclo vital, que ocurre desde la boca hasta la eliminación del parásito, una vez elimina, ya es contagiante. No es como los helmintos, por ejemplo, las trichuria, Ascaris lumbricoides, que son geohelmintos. ¿Qué quiere decir geo? Que necesitan de la tierra para volverse infectantes. No es que sale y vos comés y ya te infectas. No. En cambio, en los protozoarios sí salen inmediatamente, sale ya maduro los quistes. El ciclo vital, entonces el quiste es la forma infectante. Es la forma con la que nos contagiamos. Y es la forma como son excretados las heces fecales y pueden persistir meses porque es resistente a las acciones climáticas, al sol, a la lluvia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es cuánto tiempo tenemos? Porque estoy yendo muy atrasado. A ver, estoy yendo muy atrasado. Vamos a apurarnos un poquito. Entonces, entonces ustedes quedan con la imagen. Les he puesto unas 3 ciclos vitales en diferentes formatos para que quede mejor así. Pero resumida, acá cuenta el paciente infectado que va a eliminar en las heces fecales, va a eliminar trofozoitos y va a eliminar quistes. Estos eliminados acá rápidamente maduran, se forman quistes tetranucleados, el trofozoito generalmente muere, no soporta las acciones climáticas, muere y nosotros ingerimos quistes. ¿Dónde va a ingerir quistes? Llega y pasa al estómago, y aquí en el estómago se reblandece y va a liberar el trofozoito. Este trofozoito va a atravesar todo el intestino delgado y se va a ubicar en el intestino grueso. Ahí se pega la mucosa. Unos pueden penetrar y el 1% provocar sintomatología con deposiciones con sangre, y otro porcentaje va a volverse la lumen intestinal y se va a enquistar de nuevo. Y luego son eliminados con ese fecal. Eso lo van a ver, este es lo mismo, un poquito más resumido, es exactamente lo mismo. Esto lo van a leer ustedes. Este también es lo mismo, en otro formato. Si ustedes lo leen de esta forma, más fácil se les va a quedar. ¿Cómo se produce la lesión de los pacientes que tienen entomeba histolítica? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ¿quién es el que te va a provocar lesión para que el paciente te presente deposiciones con sangre? Es el trofozoito. ¿Qué hace el trofozoito? Entonces, tiene
o sea, el quiste no te produce lesión porque no penetra la mucosa. El quiste hemos dicho que es la forma de contagio, es la forma infectiva, es la forma de resistencia. En cambio, el que te va a provocar lesión es el trombocito, pero no todos los trombocitos te provocan lesión, solamente el 1%. Los demás se desprenden y otros se vuelven a quitar. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, trombocito se va a adherir a la mucosa, a la parte externa del intestino, y a través de una lectina de adherencia, que es la galactosa y N-acetilgalactosamina, se va a pegar ahí a la mucosa. Y luego, a través de unas proteasas, va a permitir que penetre la mucosa y se ubique a nivel de la submucosa y ahí va a provocar una úlcera. Y esta úlcera, el botón de camisa, alguna vez puede perforarla y provocar las complicaciones graves que se llama peritonitis. Esta es la otra forma de infección, ustedes leanla. Esto es cuando son asintomáticos, es decir, llega, se pega y nuevamente se expresa y se enquista. Acá ya a través de los monoporos penetra la mucosa y ya provoca lesiones. Esto. Ahora, ¿cuáles son los factores de defensa del organismo? Cuando entra un quiste o entra un trombocito, el pH estomacal, claro, si entra el trombocito lo elimina. Las enzimas digestivas pueden eliminarlos a estos agresores, a esta entomedistolítica. Hay una flora comensal, por eso cuando vamos a utilizar un antibiótico para matar bacterias que son saprófitas, que es necesario que haya, si las matan, invaden oportunistas, como son los hongos, lo mismo ocurre con los parásitos. La capa de moco que tiene es una barrera también para evitar las infecciones. Y la inmunoglobulina hace que... Si cualquiera de estas alteraciones, ya sea que el pH estomacal disminuya porque tomamos antiácidos, por decir un ejemplo, entonces facilitan a que se pueda infectar con entomodistolítico. Esto es lo mismo. Esta es la úlcera que provoca en botón de camisa, cuello botella. Y llegamos a las formas clínicas. Las formas clínicas, hemos dicho, el 90% son amebiasis no invasivas o asintomáticas. El 90%. ¿Y cómo los diagnosticamos? Hallazgo casual. Pedimos el muestreo aleatorio. Por ejemplo, ustedes que están ahí, digamos, cuando estemos en forma presencial, ahí en sala, de los 70 que son, o 90, no creo que son 90 ahora, varios van a tener estomeba histolitis y no tienen nada. Esa se llama, tienen la infección, pero no están enfermos. Es decir, tienen la enfermedad en su forma quística y no han logrado penetrar la mucosa. No tienen nada. Fue un hallazgo casual. En cambio, un 10% pueden tener de una persona que ingirió por vía oral quiste de entomedía histolítica, puede 1% presentar la colitis sistémica aguda y un 9% presentar diarrea, pero sin deposición con sangre, que generalmente son las crónicas. ¿Y cómo lo diagnostico? Observando trofozoitos. Lo digo, quistes. ¿Cómo diferenciamos? O sea, ¿cómo diferenciamos? Dime. Doctor, buenos días. Disculpe, ¿será que lo puede agrandar un poquitito más, por favor? Es que se distorsiona un poquito las letras. Muchas gracias. Entonces mejor lo decía, lo hago ahí. ¿Está bien? Sí, doctor, muchas gracias, muy amable. Entonces, pues le preguntaba es que hay unas rutinas, son chiquitas, pero no se ve. Ya, entonces, ¿cómo si un paciente viene con disentería? Yo tengo que pensar en dos patologías, principalmente. O es una disentería parasitaria o es una disentería bacteriana. Si es la parasitaria, ¿qué parásito? Pues ahí tienen entomodistolítica, trichuria, que es un helminto, y Bacteroides. Y dentro de la bacteria, una disentería bacteriana porque tiene fiebre, está deshidratado, inicio agudo, entonces puede ser una Shigella, una Escherichia coli, una Salmonella, un Campylobacter, etc. ¿Cómo lo diferencio? Clínicamente, para decir, bueno, esta es una parasitaria. Puede ser parasitaria porque mira, ya tiene este niño con diarrea hace 10, 14 o 2 semanas. Inicio insidioso, lento. En cambio, la bacteria no, es agudo. Segundo, generalmente las parasitarias no tiene fiebre, no tiene, doctor, haciendo una su caquita, está haciendo. El otro, no, está con fiebre, 38, 39, 40 grados de temperatura. Y en el paciente que tiene una disentería parasitaria, generalmente
no está deshidratado. En cambio, un niño con disentería bacteriana, por las bacterias que hemos mencionado, generalmente viene con algún signo de deshidratación o deshidratación grave. Esta es la misma, disentería mediana y disentería parasitaria. ¿Cómo podemos diferenciarlo? ¿Y qué complicaciones te puede dar? Entonces, ese 1% que te puede provocar, te puede dar una colitis necrotizante aguda. ¿Qué significa? Que se va a necrosar el intestino grueso y al necrosarse se va a perforar y al perforarse van a salir las heces fecales a la cavidad abdominal y provocar una peritonitis. El ameboma es otra complicación y otra complicación son los abscesos hepáticos, o sea, las extraintestinales. Las intestinales es la colitis mediana disintérica aguda. ¿Qué análisis de laboratorio voy a solicitar? Un parasitológico que ya dijimos, que una muestra, poca sensibilidad, 3 muestras te aumenta la sensibilidad del 95%. O sea, una muestra solamente te da una sensibilidad del 60%. ¿Qué quiere decir? Que si vos tomás un parasitológico y dice, no se observan quistes y tromocitos de entomía histolítica, que el 60% puede ser cierto. Y tener un 40% que puede ser que tenga y no lo detectó el observador. ¿Qué va a demostrar ahí cuando quistes y trofocitos? Si tiene quistes y trofocitos, generalmente es una amebiasis aguda sintomática. Y si solamente tiene trofocitos, generalmente es una amebiasis asintomática. La otra prueba es la detección de antígenos en materia fecal. Esa es una prueba muy buena porque ahí ya puede diferenciar muy bien entomía histológica de entomía dispara. Con el parasitológico es muy difícil, tiene que hacer otras pruebas accesorias. En cambio, en la prueba de detección de antígenos en materia fecal, la sensibilidad, fíjense, es 99%. O sea, sí o sí puede decir esto es entomía histolítica o esto es entomía dispara. Sí o sí. ¿Qué pruebas detecta esto? La ELISA, el test de ELISA, es un test de enzimo inmunoensayo, o radioinmunoensayo o inmunofluorescencia. Son las técnicas que se utilizan para realizar esta detección de antígenos en materia fecal. La otra, las pruebas serológicas, más que todo, son utilizadas en sospecha de una amebiasis extraintestinal. Y la técnica del PCR, reacción en cadena de la polimerasa. La detección cualitativa del antígeno específico de entomía histolítica mediante enzimo inmunoensayo de microplaca en fase sólida con anticuerpos monoclonales. Este examen, o sea, la detección de enzimas, es para ser utilizado con especímenes fecales para determinar la presencia de entomía histolítica. Ahí tenés que poner vos detección de antígenos para entomía histolítica, porque puedes hacer para otro. Tienes que ponerle. Esta prueba, como ya manifestamos, es muy superior al examen parasitológico simple o coproparasitológico simple. Porque con esta prueba vos vas a poder determinar si es histolítica o es dispara. Lo mismo. Muy bien. ¿Y qué tratamiento voy a hacer? Entonces aquí tenemos, ninguno de los medicamentos, ninguno de los medicamentos antiamebianos elimina el quiste. Ninguno. No penetra, porque como tiene una membrana gruesa, no penetra el medicamento. Entonces, ¿para qué yo utilizo el medicamento? Para la forma trofosita. Pero entonces, si no penetra, entonces, ¿para qué le voy a dar al que tiene quiste? Porque hemos dicho que el quiste posteriormente pasa al estómago, reblandece su membrana y luego va a liberar el trofocito y ahí vos lo matás con el antibiótico. Entonces, tenemos 3 tipos de tratamiento. Uno, cuando un paciente es un hallazgo casual, pillaste o tenía diarreitas, pero no tenía con sangre, y solamente había presencia de quistes o alguno que otro trombocito, pero sin manifestación clínica, o sea, en los pacientes que se llama amebiasis asintomática, voy a utilizar los amebicidas de acción luminal, que quiere decir que van a actuar solamente en el intestino delgado. Digo, en el intestino, no delgado. Va a actuar en el lumen del intestino, delgado y grueso. ¿Qué medicamentos tengo yo?
Tenemos la paramomicina, que es un antibiótico, es un aminoglucósido. El furoato de diloxanida. Voy a utilizar el yodoquimol. Después tenemos otro grupo de medicamentos que se llama amebicida, que tienen doble acción. Por una parte, acción luminal muy poca, y su mayor acción es acción tisular. ¿Qué quiere decir? Que va a penetrar el tejido. Va a penetrar el tejido. Eso yo voy a dar en caso que el paciente tenga una disentería, una colitis amebiana disentérica. ¿Qué medicamento tengo? Metronidazol, tinidazol, nitazol. O sea, no he saltado porque les voy a presentar un tratamiento que es recién actualizado del libro rojo de pediatría, que es un libro de infectología de la Academia Americana de Pediatría de los Estados Unidos, que es un referente mundial, que está actualizado. En las guías le voy a, está ya, lo estoy colocando estas nuevas pautas de tratamiento. No tienen allá selnidazol. Sin embargo, el selnidazol es una droga espectacular. Por eso le dejo para el último mencionarlo. El selnidazol es una droga muy buena para tratar las amebiasis sintomáticas. ¿Por qué? Porque es de una sola dosis. O sea, es fácil. En cambio, el metronidazol tenés que darle 7 a 10 días. Y en los últimos tenemos cuando la amebiasis es extraintestinal, es un ameboma, es un absceso hepático. Antes se utilizaba estaba indicada la hidrometina, pero como tiene ahí un asterisco, un redondito, es muy tóxica, ya casi no se usa. Entonces han preferido utilizar, y esto está en las pautas del libro rojo de pediatría, utilizar metronidazol, pero por vía endovenosa. Todos los medicamentos antimiovianos actúan contra los trofocitos de entomeía histolítica y no contra los quistes. En la amebiasis intestinal, en las cuales existe quiste, la desparasitación después del tratamiento se debe al ataque de los medicamentos sobre la forma trofocítica. Hemos dicho que el quiste posteriormente en su ciclo vegetal se va a transformar en trofocito. ¿Por qué usamos tratamiento? ¿Por qué realizamos tratamiento en los pacientes asintomáticos? Acuérdense que esta no es una ameba no patógena. Es patógena, pero que por el momento no le está causando lesión. Se llaman protozoarios en su forma comensal. Se alimenta de nosotros, vive de nosotros, pero no nos está causando daño temporalmente. Porque esta es una ameba patógena. Temporalmente no. Me corrijo ahí. Las no comensales son las no patógenas. Entomega coli, Harmani, gingivali y entomega fragile. Estas son patógenas, pero que temporalmente no están causando lesión. Pero, ¿por qué hacemos tratamiento? Porque en algún momento se puede volver invasiva y para que cortemos la cadena y no siga contagiando a otras personas. La elección, vamos a ver si la amebiasis está en la luz intestinal, son las amebiasis asintomáticas. Si ya invadió la pared, que son las amebiasis sintomáticas, y las que están fuera. Esta es la que quiero que estén. Esto es sacado del Nelson, de la última edición. En la amebiasis asintomática, lo que tengo antiparasital también en la guía va a estar del libro rojo. Es más o menos parecido, porque es en realidad la Academia Americana de Pediatría la que da las pautas. En la amebiasis asintomática, que es el 90%, es decir, aquella que tiene la infección pero no presenta sintomatología, utilizó antimedianos de uso luminal, y tenemos la furoato de diloxanida, paramomicina y el yodoquimol. Están su dosis en niños y en adultos. Esto leanlo ustedes. Paramomicina, 25-35 miligramos, 3 veces al día por 7 días. El problema con yodoquimol es que tenés que dar durante 20 días. O sea, más tiempo. Acuérdense que las parasitosis siempre son más frecuentes en los niños, por eso más hago yo énfasis, aparte de ser pediatra, es que más se aprende el tratamiento para niños, porque es donde más van a observar parasitosis. En cambio, si tienen una amebiasis que ya tiene disentería, ya ahí tenés que utilizar los derivados del 5-nitroimidazoles. Tenemos el metronidazol, famoso metronidazol, 50 miligramos, por 7 a 10 días. El tinidazol es otro bueno, pero tiene un sabor feísimo para los niños. Se debe dar, es una sola dosis por día durante 3 días, fácil de dar. Y el selnidazol que está anotado ahí, que lo voy a corregir porque está mal,
voy a corregirlo inmediatamente. Bueno, después lo voy a corregir ahí se fíjense en la imagen. El Secnidazol no es 50, es que tengo que darle un clic ahí para bajarlo un poquito. El Secnidazol es 30 miligramos por kilo peso, una sola dosis. Y en los adultos 2 gramos. Esto hay que corregirlo, fíjense ahí. Metronidazol 35 a 50, Secnidazol es 50 miligramos kilo peso una vez al día por 3 días, y el Secnidazol 30 miligramos por kilogramo día, una sola dosis. Después de que termino yo esto, en una amebiasis disintérica, tengo que utilizar un antiamebiano intestinal. Ahí también tienen que corregir el yodo de quinol es 30-40 y la parapenicilina 30-34, que le da un clic ahí y se ha desconfigurado. Y para la amebiasis extraintestinal, puedo utilizar por vía metronidazol, por vía endovenosa. Estas son las formas de presentación. Es bueno saber cuánto tiene cada uno. Por ejemplo, si son cada 5 ml, tiene 150 miligramos. Y en los adultos, en estas tabletas vienen de 1 gramo, 1000 miligramos. Esto ustedes lo tienen ahí para que les sirva de referencia. Este es un tratamiento que hicieron actualizado, hicieron una revisión sistemática, que incluía un artículo hasta el 2018, para ver qué tratamientos eran los que se estaba haciendo en el mundo. Y entonces, ahí vieron que, si bien todos los trabajos, la mayoría eran trabajos muy antiguos, llegaron a la conclusión de que el tinidazol es una muy buena opción de tratamiento por la facilidad que se dan, los menos efectos colaterales que el tinidazol. Parece que el metronidazol, si es una persona mayor y está con una amebiasis sintomática, y tenés que recomendarle que no tiene que ingerir bebidas alcohólicas porque hace el efecto antabuso. Entonces vieron que el tinidazol aquí no habla del secnidazol, pero el secnidazol es una muy buena droga. Determinaron este estudio, en este estudio de Conright, el tinidazol puede ser más eficaz que el metronidazol para reducir los síntomas y puede estar asociado a menos efectos colaterales. La terapia combinada dio mejores resultados. ¿Qué decir? Utilizar metronidazol más un antiamebiano luminal, en este caso la paramomicina o el furato de diloxanida. La evidencia dice esta revisión, que fue un estudio muy multicéntrico en varios países en vía de desarrollo, que se revisaron a altísimos artículos. La evidencia es insuficiente para poder llegar a conclusiones sobre la eficacia de los fármacos antiamebianos. Sin embargo, estos resultados se basan principalmente en pequeños ensayos realizados hace más de 20 años, con una variedad de resultados pocos definidos. O sea, en esta revisión casi no hay estudios. ¿Qué te está diciendo? Que casi no hay estudios actualizados sobre tratamientos antiamebianos. Nosotros nos vamos a quedar que vamos a utilizar secnidazol, es una droga muy buena, 30 miligramos por kilo, una sola dosis. En el adulto, 2 gramos, una sola dosis. Tinidazol, 50 miligramos por kilo, una vez al día por 3 días. Y metronidazol, 35 a 50 miligramos kilo peso día, cada 8 horas por 7 a 10 días. Muy bien, con esto hemos terminado. Ahora como vuelvo para... Ya me perdí acá. ¿Ah? ¿Stack? Escape. A ver, vamos a ver. Quiero... Escape. Nada, no funciona escape. No puedo volver a mi pantalla original. Aquí. ¿En la pantalla no la lento? No, quiero que sacarlo. Se limpió, cerrarlo. Cerrar. Ahora esto quiero. Esta lo movió, pues ya lo chipó en talín.